Buenos días, hoy es miércoles 26 de noviembre del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Juan Pablo Serrano, historiador y analista. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Estamos pidiendo la opinión, una lectura, los puntos de vista sobre el gobierno del señor Daniel Noboa. Se han cumplido ya 2 años que está al frente en la presidencia y quisiéramos también pedir a usted cuál es su lectura de estos 2 años que está cumpliendo o que cumplió con una derrota contundente en la consulta popular. Buenos días. Buenos días a usted, señor periodista, y por su intermedio a su dilecta radioaudiencia. Debo agradecer su gentil invitación para comparecer a su espacio el día de hoy. Como usted bien señala, se cumplen 2 años del hecho de que asumió como el presidente de la República el señor Daniel Noboa. Tiempo más que pertinente para poder tener una serie de criterios, para poder hacer un análisis ponderado, sesudo, objetivo de lo que está sucediendo. Siento que también aquello se dio en el día 16 del presente mes de noviembre, a propósito de la comparecencia de todo el país, tanto a consulta popular cuanto al referéndum. Los números no mienten, hay una pérdida del gobierno nacional en cuatro de las cuatro preguntas. Es decir, esto es sintomático de lo que está sucediendo. El gobierno tiene un retroceso absolutamente en todas las provincias. En días anteriores he escrito un artículo en Plan B que hacía referencia a que solamente Tungurahua había dado el voto favorable. Pero si usted analiza un poquito más a fondo los datos, inclusive de Tungurahua, puede ver que hay un fenómeno francamente interesante que debe llamar a pensar, a analizar qué está sucediendo en Ecuador. El gobierno nacional cae estrepitosamente en todas las localidades del país. En el caso que nos ocupa Tungurahua, por ejemplo, hay un retroceso de las últimas elecciones en el mes de abril, en la segunda vuelta, en donde tuvo una diferencia de cerca de 50 puntos con la opción que le competía, a apenas 8 puntos que le saca ahora la segunda pregunta. Es decir, hay una caída en términos objetivos de 42 puntos en Tungurahua. En la provincia de La Suay, que es una provincia que estuvo cercana al presidente de la República, hay una caída estrepitosa también. Siento que este momento es menester analizar objetivamente lo que ha sucedido. Hay un voto de rechazo al presidente de la República. Si es que hacemos un análisis histórico, podríamos ver que desde el año 79 hay algunos gobiernos que llamaron a consulta popular en lo que podría ser el elemento vertebrador, en el punto de quiebre de su administración. El señor presidente Noboa está cumpliendo 48% de los 4 años tentativos que dura un mandato. No me estoy refiriendo a los 2 años, estoy refiriéndome a los 4 años. El 16 de noviembre se cumplieron el 48%. Paradójicamente, es un tiempo similar al que le pasó a Febres Cordero, en donde se votó no, y ese fue el punto de quiebre del gobierno. Algo análogo, quizás un poco más de tiempo, por cierto, sucedió con Sixto Durán Ballén. Y en el caso de Lazo fue mucho menos, fue alrededor del 32%. Yo siento que estamos en un momento extremadamente complicado. El gobierno no lo está viendo así, pero todos los indicadores señalan que el gobierno, si bien el presidente es un presidente popular, tiene una aceptación de alrededor del 40%, pero la tendencia es una tendencia decreciente. Y es muy difícil revertir una tendencia decreciente. Es muy difícil. No conozco en la historia del Ecuador de los últimos 60 años un presidente que haya podido invertir la tendencia decreciente.
Siempre llegan, crecen, hay un punto de inflexión y comienzan a caer. El problema es que el presidente Noboa ha comenzado a caer demasiado temprano, son apenas 7 meses de su reelección y le quedan 42 meses. La situación es compleja y debería llamar a la reflexión al gobierno nacional. Ahora, ¿usted no cree, doctor? Algunos analistas dicen pues que el presidente, y usted también señala, anota en su artículo difundido a nivel nacional, que el presidente está alejado de la realidad del país, completamente alejado, que tiene un gabinete o que tuvo un gabinete porque está tratando de recomponer un gabinete con correístas que no le han dado los resultados que seguramente él esperaba, ¿no? En comunicación hay una falta de comunicación entre el gobierno y el pueblo, y también hay una falta de comunicación con la misma prensa. Siento que el señor presidente no está leyendo lo que pasa en el país. Y esto es como en la vida. Cuando una persona desconoce lo que la vida le está diciendo, la vida cada vez le golpea más duro para que escuche, ¿no? Eh, Hago una pequeña reflexión. El país tiene 15.000 muertos desde hace 2 años. 15.000 muertos por muertes Claro, violentas. Ecuador ¿Cuántos es uno de muertos? los, doctor, Ecuador es uno de los países más violentos del mundo en este momento. Dicen que estamos en cuarto puesto. Así es. Eso es uno de los países más violentos. Esos 15.000 muertos se han dado en los 2 años de administración del señor presidente de la República. Pero a eso sumo un elemento que me ha dejado francamente sorprendido esta semana. ¿Cuántos muertos hay por la inacción en los sistemas de salud pública? ¿Cuántos muertos hay en 2 años? ¿Cuántos muertos hay por todo lo que es el sistema de dializadoras que no están funcionando por colapso de la salud pública? La respuesta a eso son 27 viajes internacionales del presidente. El presidente está viajando en los próximos días a Dubái. Y la pregunta es, ¿qué se quiere hacer con el país? El Ecuador se ha pronunciado el 16 de noviembre y ha dicho basta. No queremos más una forma de gestión de gobierno confrontativa, no queremos una campaña perpetua, no queremos una sociedad en donde el Estado sea violento. Dedíquese a administrar, constituya un gabinete solvente. He visto, Jaime, con ojos de sorpresa eh, con grato anhelo, eh, he visto con alegría el pronunciamiento masivo en las redes sociales por la nominación del doctor Enrique Herrería como cabeza del equipo jurídico de la Presidencia de la República. Ha sido masivo, por fin, pero lamentablemente es una golondrina en Claro. medio de una situación Bueno, extremadamente es un compleja. acierto, dice usted entonces. Es un acierto, Ya. porque creo que al presidente de la República le sobra en experiencia, es un gabinete bisoño, es un gabinete en donde prácticamente todos los miembros responden a la dinámica de San Borondón, muchos de ellos son empleados de Corporación Novoa. El país necesita otra cosa. Desde, Hay desde que la, comenzar direc- a ser serios en la vida. desde la directora del Servicio de Rentas Internas del Grupo Novoa. Es inverosímil lo que ha sucedido en el país, Increíble, es ¿no? inverosímil. O sea, no se tiene ningún rubor de lo que sucede. El señor presidente de la República ha sido elegido para administrar el país, para administrar la complejidad de las regiones. Deben haber, debe haber un médico para que pueda ser nombrado ministro de salud. Debe haber un administrador de la cosa contable, decenas, cientos de miles de administradores de la cosa contable y no apelar a los empleados de Corporación Novoa. Esto no da buen signo. Creo que es menester que el presidente escuche. Si es que el presidente no escucha, uno de los escenarios es el incremento de la tensión social.
Lo que llamó la atención es que luego de la derrota en la consulta popular y referéndum, el presidente prácticamente hizo mutis por el foro cuando lo que debía haber hecho de manera inteligente, clara, sensata, como auténtico demócrata, es un diálogo nacional en donde responda a las inquietudes de los periodistas para explicar luego de la derrota hacia dónde le quiere llevar al país. Siento, señor periodista, que uno tiene que leer mucho más las acciones que escuchar la palabra o la voz de las personas. Eh, y en el presidente hay acciones y tampoco hay palabras, porque prácticamente desde el día 16 de noviembre que acudimos a las urnas y que el presidente dio unas escuetas declaraciones Un antes de mensaje, subirse a un fue un Porsche, mensaje nada más, fue un un mensaje mensaje en redes pero sociales. no, antes de eso dio declaraciones a los medios de comunicación orales y luego mandó un Twitter. Desde esas declaraciones dadas antes de subirse al Porsche, no hemos escuchado la palabra del presidente. Claro. Es paradójico. Y más bien se fue de viaje, ¿no? A los Estados O sea, Unidos es en paradójico. un No, no. secretismo. Yo me pregunto, hay mucha gente que le defiende al señor presidente que dice, no, es que está pensando. Yo creo que por un elemental sentido de respeto, de cortesía, él es el primer mandatario, necesita dar la cara al país y necesita decir, señores, ustedes se han pronunciado, me están pidiendo cambios, pues entonces vamos a intentar, porque si es que le va mal al presidente, nos va mal a todos. No es problema de él, es problema al país. Por eso es importante que puedan enmendarse las cosas. Ahora, los ciudadanos del pueblo obviamente sigue esperando, ¿no? Que se resuelvan los principales problemas que tiene el país y que estamos agobiados. El tema de la salud, la falta de medicamentos, la gente implora, la gente muere en los hospitales, pero el presidente más bien dice que la atención que brindan los hospitales del Seguro Social ya no deberían atender a la gente, sino pasarse a los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Entonces sería un caos. A ver, mira, mi estimado Jaime, yo creo que bueno es culantro, pero no tanto. Así de simple. Habría que hacerle una pregunta al señor presidente si alguna vez en su vida ha pisado una consulta externa en los hospitales de la Seguridad Social del país. Si Nunca, alguna vez en su nunca. vida ha acudido a algún servicio de emergencia en el Hospital del Seguro, este país o en el sistema público de seguridad nacional. Este país, por una vez y por todas, necesita personas y las ha tenido a lo largo de toda su existencia, hasta hace unos años. Ha tenido presidentes del más diferente tipo de visión política, pero todos han tenido un conocimiento directo de la realidad nacional. Yo creo que uno de los gravísimos problemas que tiene el país es que en este momento estamos al frente de una serie de personas que no tienen idea de por dónde avanzar. Le hago una pequeña reflexión. El año anterior, el Ecuador sufrió la más grave crisis energética de su historia. La más grave crisis. Jamás en la vida habíamos pasado por 14 horas de apagones. Se supone que este año debíamos habernos preparado para no replicar aquello. Si es que usted hace un análisis de la ejecución del gasto, El porque presupuesto, cuando uno hace gestión pública, sabe que tiene que evaluar o ser evaluado sobre la base de la eficiencia de la gestión del gasto, en el Ministerio de Energía, al 30 de septiembre del año en curso, hay un 17. 17% de ejecución del Diecisiete gasto. por ciento. 17% en el Sí, área central de el Ecuador, el que maneja petróleos, el que maneja energía. ¿Cómo pero puede ser posible que la ministra del ramo sea ratificada en el cargo? ¿Cómo puede increíble. ser posible? O sea, ¿en qué Bueno, cabeza cabe aquello? son de la gallada, ¿no? Seguramente, son de la gallada.
Yo hago una Eso pequeña significa reflexión. que les importa poco el país, ¿no? Yo hago 17% una del pequeña presupuesto. reflexión. Jaime, hay contratos para el tema energético, eléctrico, ligados a Progen y a ATM. Eso implica responsabilidad política. Eso tiene que ver con el gobierno del señor presidente. El señor presidente tiene que tomar cartas en el asunto y decir, no puede ser posible que después de 14 horas, porque hay miles de personas que quebraron económicamente por lo que sucedió el año anterior. Y no puede ser posible que este año tengamos de sus indicadores de gestión y no contentos con eso, son ratificados en el cargo estas personas. Entonces, ¿a dónde vamos? Los autores intelectuales, no nos olvidemos que viajaron a los Estados Unidos a ver la maquinaria, vieron tapada la maquinaria comprada a Progem, tapada, y regresaron contentos. Mire, Jaime, el señor presidente es de desear que se pregunten cuántos ingenieros eléctricos hay en este país que saben del tema, que tienen formación, que tienen experiencia, gente honesta que puede apoyar en este país. ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos sociólogos? Necesita hacer un gabinete de unidad nacional. El país está viviendo probablemente la crisis más compleja desde 1830, porque hay una serie de factores que se entrecruzan. Pero este país no necesita un presidente que se vaya a los Emiratos Árabes o a Dubái. No necesita, porque hay gente que muere todo el tiempo en la violencia, en la salud pública. Tenemos el sistema vial del sur del país con serias deficiencias. Necesita un presidente que haga gobierno. A esa crisis política, económica, social que sufrimos los ecuatorianos se suma el chantaje permanente de los correístas para sacar su tajada, para lograr la impunidad. Bueno, yo creo que uno de los núcleos que no comprendió lo que pasó el 16 de septiembre, perdón, de noviembre, es el correísmo, ¿no? El correísmo tuvo una posición totalmente opaca. No sabemos si es que el correísmo procuraba que triunfe el sí o que triunfe el no. Calculadora, estaban calculando. Totalmente calculando. Y como el correísmo, el gran núcleo de partidos políticos. Pero creo que después de muchísimos años hubo él no conjugó la pluralidad de lo que es el país, desde conservadores, republicanos, demócratas de derecha, liberales, gente socialdemócrata, demócrata cristianos, izquierdistas, comunistas, anarquistas, correístas, gente de la izquierda radical, indígenas, todos ambientalistas, ecologistas, todos confluyeron en el no. Eso es algo importante. Eso no fue triunfo del correísmo. No tienen idea si es que ellos están ¿Y triunfando. qué pasa Es la si, pluralidad que se expresó. Yo creo que habían signos de rechazo al presidente, pero también habían signos de esperanza, de la necesidad de ah, un recomenzar en el Ecuador. y Eso qué es pasaría, importante. y qué pasaría en el país si el presidente no sabe leer ese mensaje del pueblo ecuatoriano? Yo creo que, si es que el presidente, a ver, hay algunas cosas. Siento que lo que sucedió el 16 de septiembre tiene que ser leído por muchas fuerzas. Tiene que ser leído por las fuerzas de seguridad del Estado también. Porque el hecho de que el país rechazó masivamente el tema de las bases, después de que en la consulta del año 2024 hubo una apreciación tan significativa de la necesidad de que las fuerzas del orden pasen a ser un papel mucho más protagónico, tiene que dar cuenta con lo que ha sucedido y con la forma de manejo. Por lo tanto, tiene que haber una lectura muy sutil. Respecto del presidente de la República, creo que el país le está pidiendo dedíquese a gobernar, haga buen gobierno, muestre indicadores de gestión, mejore la situación del país. Si es que el presidente no hace eso y tensiona la cuerda,
la situación se va a volver cada vez más compleja. El próximo año el presidente tiene que honrar la deuda con una serie de acreedores que son externos e internos. ¿Cómo va a ser el señor presidente? ¿Cómo va a ser? Al país le ha dado absolutamente todo. El presidente la ha tenido fácil, la ha tenido totalmente fácil. Subió 3 puntos del IVA para seguridad, no se ve reflejado eso en mayor seguridad. No tenemos tampoco una política fiscal rígida, Ah, rigurosa, que dé cuenta de un proceso de equilibrio. Como nunca antes en la vida hemos contemplado la capacidad de entregar bonos, mi estimado Jaime. Es que es impresionante, o sea, no está Papá bien. Noel, Papá Noel. Es que no está bien, Jaime. No está bien lo que está sucediendo en el país, porque en este país hay una cantidad de emprendedores, gente que se esfuerza cotidianamente por sacar adelante a su familia y que les es francamente difícil acudir al sistema financiero y pedir un crédito al 10, al 12, al 15%, y que sin ton ni son, sin política pública, se entregue de 1.000 a 2.000 millones en campañas electorales, con una estructura fiscal vulnerable, sin haber dado plata para los hospitales. Es que no hay derecho. Con el sistema vial destrozado. Un caos, Nosotros los cuencanos sabemos lo que un es el sistema caos, un vial caos. destrozado. Las Entonces, dos no vías está bien, es principales, de sentido común, es las de dos sentido vías. común. El presidente, si es que no escucha, va a tener problemas, va a tener problemas, porque se vienen los procesos electorales de las seccionales. Y ahí se va a tensionar las cuerdas. El país no necesita que se tensionen las cuerdas, se necesita construir acuerdos, si no, tenemos serias dificultades para salir de la crisis en la que estamos, que es una crisis multidimensional. Finalmente, doctor, habría la posibilidad, también usted anotaba eso, la posibilidad de que si las cosas no salen bien políticamente, económicamente, si el presidente no cambia, no da un giro, podría darse una muerte cruzada. El señor presidente de la República surgió de un accidente electoral. Él ha olvidado aquello. Él surgió por la caída sostenida de la aceptación del mandatario Guillermo Lasso. El mandatario Guillermo Lasso tenía valores muy superiores al presidente Noboa y sostenidamente cayó hasta llegar al 10% de aceptación. En segundo lugar, el presidente Lasso tenía minoría en el Congreso. Este momento, el presidente Noboa tiene mayoría, pero es una mayoría endeble, que no sabemos en 2, en 3, en 6 meses, en un año, qué va a suceder. Son personas que, igual como traicionaron a sus otras organizaciones, le pueden traicionar al señor Lasso. Es decir, se vuelven elementos incómodos y muy costosos de sostenerlos, pero son altamente inciertos. Entonces, es complejo el panorama. El presidente, al atizar las tensiones y al volverse insostenible su presencia, no sé qué vaya a ocurrir. Ahora, hago una pequeña pregunta. Yo creo que uno tiene que conocerles por los actos. El presidente de la República, después del momento más complejo de su gestión, que ha sido perder la última consulta y referéndum, se ha ido como, voy a, voy a utilizar la palabra, voy a parafrasear a, a Gonzalo Ortiz Crespo, este brillante articulista de Quito. Dijo, puso un Twitter y se mandó a cambiar. Le parafraseo, puso un Twitter y se mandó a cambiar. ¿Realmente al presidente de la República le interesa el país? ¿Le duele el país? Si es que le duele, ¿por qué, por qué intenta salir tanto a través de los viajes internacionales? ¿Cuáles son los resultados tangibles? O sea, ya dejémonos de engañar. Agenda secreta al presidente. ¿Desde cuándo? O sea, yo creo que uno tiene que llegar en la vida, llega un momento en la vida
en donde uno transparenta, porque las condiciones del país no son las mejores. Y este país que ha tenido la necesidad de confiar en el presidente de la República, le ha dado todas las posibilidades para que le vaya bien, todas las posibilidades. Y él está respondiendo no de la forma que el país quiere. El país le ha dicho, basta, dedíquese a gobernar, haga un buen gobierno, consígase 5 o 6 personas como Enrique Herrería y enmiende las cosas y siga para adelante. Ya, Esperemos que escuche. En caso de no escuchar, va a tener serios problemas. y esta rotación de algunos funcionarios cercanos a él en diferentes cargos públicos le hace bien al gobierno. Eso nunca hace bien. Cuando uno hace gestión pública, tiene que proteger un equipo básico, pero tiene que oxigenar también. Siempre es importante estar abierto a nuevas palabras, a nuevas opciones. Uno de los gravísimos problemas que tienen los mandatarios es el síndrome de Ibris que se llama. Creerse que lo que viven es la realidad. Por lo tanto, tienen una cantidad de corifeos que lo único que hacen es contarles la realidad que ellos quieren escuchar. Y eso es lo que va liquidando a los gobernantes. Y yo creo que eso le pasa al presidente. Claro. El Y, presidente vive en una burbuja. y Por lo seguramente, tanto, quien vive en una burbuja va a tener serios problemas. y seguramente esos asesores, esos corifeos, adulones, le dijeron que va a triunfar contundentemente en la consulta, ¿no? Bueno, yo creo que solamente una persona que no lee la realidad del país se va dando cuenta de que esta sociedad es una sociedad fatigada. Estamos cansados, Jaime. Estamos cansados de acudir a las urnas. Por favor, desde que el señor Noboa accedió a la palestra, hemos asistido a 6 procesos en urnas. 6 en 27 meses. Y Para eso 6 cuesta, significa 4,5 meses por cada proceso. y Es eso, una barbaridad. claro, El último año son 3 procesos. y eso cuesta La mucho gente dice, ¿hasta dinero, cuándo? y eso cuesta millones de dólares, Así es, que el millones de país no dólares. posee. No posee. Entonces, yo creo que hay un sentido común en la gente y la gente le ha dicho, basta, dedíquese a gobernar. No queremos que viaje, señor. Claro, Dedíquese a gobernar, haga gobierno, convoque a los mejores. Necesitamos un gabinete plural, ¿no? No necesitamos un gabinete con muchachos bisoño, carente de canas de San Borondón. Mira Necesitamos un que- gabinete de unidad nacional en donde estén presentes todas las regiones del país. Eso es importante. y el pueblo también está cansado, doctor, de los abusos de los que nos gobiernan, tanto a nivel nacional como seccional, prefecturas, municipios, abusos, derroches en cosas intrascendentes, en tonteras, en chanchos, en cuyes. Aquí hay un llamado para mandar a hacer unas esculturas de cuyes que nos va a costar más de $100.000, como si eso fuera prioritario. Creo, Jaime, que el país en general va llenándose en su paciencia diariamente como una gota de agua que va cayendo. Creo que en general los políticos y los administradores de la cosa pública no comprenden las necesidades del Ecuador. Como el presidente de la República a nivel nacional no lee con justeza el deseo que lo expresado probablemente con vehemencia, porque me parece terrible estar viviendo en una sociedad con 15.000 muertos en 2 años y con miles de miles, perdón, con miles y miles de personas fallecidas en el sistema de salud pública por falta de atención o por falta de recursos. En lo local, veo también con mucha preocupación cómo se da un elemento muy similar. Hay una carencia de sensibilidad y de lectura correcta de lo que la sociedad necesita. Creo que hemos abandonado una serie de elementos que han sido vertebradores del manejo de las ciudades, ¿no? Que eran casi, casi asuntos, eh, manejando con pinzas el término, pero asuntos de Estado,
como podría ser el tema de la transportación, como podría ser el tema de la institucionalidad. Nos hemos decantado por una serie de elementos mucho más ligados al baile y a la jarana. Em, Al Esos son derroche, elementos que no. están poblando nuestra política Al comarcana. derroche y a los viajes internacionales pagados con fondos de la ciudad, ¿no? Para ir Exactamente. gallada con el grupo. Y eso yo creo que poco a poco va degradando a la sociedad. Eso no le hace bien a la sociedad aquello. Perfecto, bien. Se acabó el tiempo. Gracias al doctor Juan Pablo Serrano por su análisis de la realidad nacional, de lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Doctor, gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias a usted y un saludo a su teleaudiencia. Buenos días.